Hoy veremos el tema de los filtros digitales. Los filtros digitales son una de las principales herramientas del procesamiento digital de señales. En general, el filtraje es un proceso que se realiza sobre señales en el dominio del tiempo y que resulta en un cambio en su contenido espectral. Los filtros pueden ser analógicos o digitales. Los filtros analógicos generalmente son un circuito basado en elementos pasivos o activos. Son capaces de procesar señales continuas en forma de voltaje o corriente. Se manejan usando ecuaciones diferenciales para la salida del circuito en función de la entrada y de los elementos pasivos, llámese resistencias, condensadores, etc. En cambio, un filtro digital es un proceso completamente numérico, es decir, que procesan señales discretas. Hacen uso de ecuaciones diferencia que relacionan la salida en función de la entrada y de unos parámetros. Aquí se muestra una comparación del filtro analógico, que recibe señales continuas y arroja señales continuas. En cambio, un filtro digital recibirá una secuencia digital, es decir, una secuencia de números, y arrojará una secuencia también digital, o sea, de números. Recordando la relación que existe en un sistema lineal invariante en el tiempo, veíamos que estaba en función a una ecuación que llamamos ecuación diferencia. Pues ahora le llamaremos esto un filtro digital y la salida se relaciona con la entrada mediante unos coeficientes b, pero también con la salida mediante unos coeficientes a, es decir, es recursivo. Lo que nos va a interesar ahora es más bien hacer su análisis en función de la frecuencia. Para ello, basta que el sistema discreto converja a lo largo del círculo unitario. Si se cumple esto, podremos decir que el filtro es realizable. Hacer esto significa evaluar z alrededor del círculo unitario, para lo cual hacemos este cambio de variable, z igual a e a la j omega, donde nuestra función en z se convierte en una función compleja y nuestra función de transferencia es una función de omega ahora. Entonces la función en omega o función de transferencia en omega, llámese omega la frecuencia en radianes de 0 hasta 2pi, va a depender en este caso de los parámetros denominados b sub k y a sub k, que determinarán el comportamiento del filtro. Veamos el ejemplo de una simple ecuación diferencia, denotada de esta forma. Si observamos su región de convergencia, se cumple para z mayor que 0.5, lo cual incluye al círculo unitario, por lo tanto podemos decir que la respuesta en frecuencia existe. Poniéndola en su forma de transformada a z, la función de transferencia, ahora haremos el cambio de variable, para lo cual tendremos nuestra función en e a la j omega o simplemente h en función de omega. Haciendo ese cambio de variable y realizando algunas transformaciones teniendo en cuenta la relación de Euler, podemos llegar a una expresión compleja que describe nuestro filtro en el dominio de la frecuencia. Pero esta es una expresión compleja. Más útil puede ser hallar su magnitud y su energía, para lo cual a su magnitud le elevamos al cuadrado. Eso implicará entonces que tanto al numerador como al denominador podamos hacer esta operación, sacar su magnitud y elevarlo al cuadrado. Con lo cual se consigue, aplicando la fórmula que nos permite relacionar la magnitud, elevando la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, obtenemos estas relaciones de aquí, que si seguimos operándolas y teniendo en cuenta ciertas propiedades de las funciones trigonométricas, podemos llegar a esta relación de aquí, que nos describe la función o la energía de nuestra respuesta en frecuencia en función de la frecuencia. O sea, la función de transferencia, su energía en función de la frecuencia. Notemos que varía en función de omega. Y lo que podemos hacer es comenzar a probar para diversos valores de omega, tener presente que es una función continua.
Probamos para diversos valores y podemos generar lo que vendría a ser el gráfico de la energía de nuestro filtro digital en función de la frecuencia. Noten que si dibujo algunos puntos nomás en omega y solamente hasta pi, entendiendo que si es realizable, pues es simétrico con respecto a pi, que es la mitad de la frecuencia de muestreo. Así que debe continuar por acá. Para corroborar esto, podemos hacerlo en MATLAB. El mismo filtro, los dos conjuntos de polinomios, ¿no? Tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. El del numerador estará compuesto por dos números que son el coeficiente en z a la 0 y el coeficiente en z a la menos 1, que es 1 y 1 respectivamente. En cambio acá, 1, 0.1 y menos 0.2 los colocamos como coeficientes a. Hacemos uso de la función freqz que nos permite calcular la respuesta en frecuencia de una manera automatizada, teniendo en cuenta tan solo los parámetros del filtro. Ponemos los coeficientes y luego ponemos un parámetro en el que decidimos cuántos puntos vamos a graficar de esta función de frecuencia. En este caso he decidido poner 100. En el caso en papel y solo hice 4, ¿verdad? Acá estoy haciendo 100. ¿No? El MATLAB me permite hacer ciertas operaciones de manera eficiente. Al ejecutar la función sin salida, automáticamente se genera la respuesta en frecuencia donde el eje horizontal está en una frecuencia normalizada, o sea, en función de pi, de 0 hasta pi, y en el eje vertical vemos que está la magnitud en decibelios, es decir, se le ha sacado la magnitud y se le ha sacado 10 veces el logaritmo en base 10, ¿no? Donde generalmente es común hacer este tipo de transformación para graficar. Y por otro lado también la fase. Entonces notamos que se trata de un filtro que tiene ganancia mayor a 1, entendiéndose mayor que 0 en decibelios, mayor a 1 en escala lineal, inclusive cierta ganancia, o sea, amplifica la amplitud hasta cierta frecuencia, 0.6 pi, y luego de 0.6 pi comienza a atenuar la energía de la entrada que podríamos someterlo al filtro. Y por el otro lado la fase, vemos que tiene fase negativa, ¿no? Hasta casi menos 100 grados. Bien, podemos hacer uso de este comando de una manera más interesante, más bien usando argumentos de salida, donde la respuesta compleja se va a colocar en H y se va a graficar los 100 puntos de la frecuencia que he decidido que en este caso sean 100 frecuencias de análisis. Y procedemos a graficar y notamos la relación de simplemente la magnitud, ¿verdad? Que tiene esta forma, una ganancia, entiéndase, ahora sí, si esta es escala lineal, acá está la ganancia unitaria, pero hay una ganancia de más de 2 puntos y pico valores, o sea, lo duplica en estas primeras frecuencias, hasta cierta frecuencia, dijimos 0.6 pi, y luego comienza a atenuar, la ganancia es menor que 1, llegando a 0 en el caso de pi. Lo puedo también ver en función como lo hace freqz por defecto, sacándole 20 veces el logaritmo en base 10 y obtenemos la misma gráfica que se obtiene que la anterior. Y también podemos graficar la fase de esta forma. Ahora, si queremos graficarlo para compararlo con el gráfico que obtuvimos manualmente, era la energía, para lo cual lo elevamos al cuadrado y obtenemos la curva similar a la que logramos en papel. Veamos las características del filtro ideal. Un filtro ideal va a generar tal vez o va a presentar una ganancia constante, es decir, unitaria en la banda de paso y una ganancia cero en la banda de supresión. Presenta una respuesta en fase lineal, es decir, que podamos predecir qué tanto se retrasa la señal. Son sistemas no causales. Lamentablemente no se pueden implementar físicamente en la realidad.
y por lo tanto solo van a servir como idealización matemática de los filtros prácticos. Acá tenemos los 4 ejemplos típicos de un filtro ideal. El filtro pasabajo, que deja pasar frecuencias bajas hasta cierta frecuencia de corte, ganancia unitaria en la banda de paso, ganancia cero en la banda de atenuación. Acá el filtro pasa alto deja pasar frecuencias altas, más no bajas. Y acá el filtro pasabanda que deja pasar una banda de frecuencias, anulando frecuencias de los extremos. Y un filtro supresor de banda que más bien no deja pasar cierta banda de frecuencias, dejando pasar más bien frecuencias bajas y otras frecuencias altas. Pero un filtro puede tener cualquier comportamiento. Podría ser multibanda, es decir, varias bandas, podría ser varias supresiones de banda, etcétera. Podría tener ganancia, ¿no?, más allá de la unitaria. Todos son ejemplos de filtros que podemos llamar ideales. Si analizamos el filtro pasabajo ideal, su respuesta en frecuencia estará dado por esta relación, ¿no?, donde h de omega es 1 para las frecuencias menores a frecuencia de corte, 0 para las frecuencias que son entre la frecuencia de corte y pi. Si hacemos el respectivo, la transformada inversa de Fourier, nuestra respuesta impulsiva debe ser este tipo, ¿no? Porque esta es una especie, una señal pulso. Ya vimos que la transformada o transformada inversa pues, es la respuesta impulsiva que está relacionada con la función sampling y que estamos graficando aquí para una frecuencia de corte igual a pi cuartos. Pero acá vemos ya el primer problema, que la función es causal, tiene valores para tiempos negativos, lo cual contradice lo que queremos hacer. Entonces ya tenemos ahí un primer problema. Sin embargo, aplicando ciertas aproximaciones podemos llegar a una respuesta cercana a la respuesta ideal. Para esto hay que diferenciar dos tipos de filtros digitales. Tenemos por un lado el filtro FIR, conocido como filtros de respuesta al impulso finito. Por lo general, mejor dicho, son no recursivos, presentan fase lineal y siempre son estables. ¿Y por qué siempre son estables? Porque tan solo su función de transferencia depende de los coeficientes B, no tiene coeficientes A. Y la ecuación de diferencia es una ecuación bastante sencilla. El reto aquí es encontrar los coeficientes B que nos permitan obtener el filtro lo más cercano a lo ideal posible. Y por otro lado están los filtros IR, cuya respuesta al impulso es infinita. Noten la diferencia. Respuesta al impulso finito, es decir, que la función impulsiva sea finita y termine en un momento dado. En cambio, la respuesta al impulso infinito más bien no termina, lo cual hace que tendremos que considerar los coeficientes A, que hacen que la función más bien sea recursiva, realimentada, y que tienen la posible consecuencia de ser inestables. Entonces, estos son los dos tipos de filtros que vamos a estudiar. Vamos a dar a conocer el procedimiento de diseñar filtros digitales, ya que involucra no solamente el diseño, sino también su implementación, involucrando teoría, aplicaciones y tecnologías. El proceso empieza generalmente por disponer un requerimiento en el dominio de frecuencia. El requerimiento exige una especificación que se da generalmente en forma de una respuesta deseada. A continuación, los pasos a seguir para el diseño de un filtro digital. Primero, disponer de la especificación de una respuesta de frecuencia deseada. Buscar una aproximación de la especificación en función de una posible implementación FIR o IR. Luego procederemos a simular el filtro usando herramientas computacionales como el MATLAB. Y luego realizaremos el filtro mediante alguna tecnología digital la más apropiada para la aplicación dada, ¿no? Estamos hablando ya del hardware. Las especificaciones estarán dadas ya sea por su magnitud, su fase o una combinación de las dos. Cabe recalcar las diferentes partes de una especificación para un filtro pasabajo.
En el caso de un filtro pasa bajo tendremos una frecuencia de corte de paso, una frecuencia de atenuación, una desviación en la banda de paso y una desviación en la banda de atenuación. ¿A qué nos referimos? Acá, digamos que se muestra la especificación del filtro denotada por tres partes, ¿no? Tenemos la banda de paso, que son las frecuencias de baja frecuencia que queremos que pasen el filtro, que no sean atenuadas. Tenemos la banda de transición, que es necesaria tener para el caso de un filtro real. Y tenemos la banda de atenuación, que ya vienen a ser las frecuencias que no pasan, que se van atenuadas por completo. Entonces, en un filtro real no podemos hablar de una frecuencia de corte estrictamente hablando. Tenemos que hablar de una banda de transición donde habrá dos frecuencias, la frecuencia de paso y la frecuencia de atenuación. En el caso de un filtro ideal, pues esta banda de transición era mínima o cero, pero en un filtro real va a ser significativa y por lo tanto va a determinar la complejidad del filtro. Por otro lado, en nuestra banda de paso, tampoco se puede obtener lo ideal de que sea ganancia completamente unitaria. Estará dada por una desviación de rizado, llamamos, que puede presentarse en la función. Tenemos acá los filtros reales comparado con los filtros pasabajo, con los filtros ideales, ¿verdad? En rojo los filtros ideales y en negro las respuestas de filtro real que tendremos que de alguna manera buscar que satisfagan la especificación. Tenderemos generalmente a un filtro de orden mucho mayor para generar un filtro lo más parecido al ideal. Y hay que buscar siempre un compromiso entre la complejidad del filtro, la respuesta que realmente se desee y la manera como lo vamos a implementar, llámese el hardware. Bien, vamos a dar a conocer algunos filtros digitales sencillos, ubicando, mejor dicho, los polos y ceros en el plano Z. No, como sabemos, debemos llegar a una relación de este tipo para poder analizar los polos y los ceros y ver si es estable. Analicemos el sistema H1 de Z dada por esta simple expresión. Analicemos cómo sería el plano Z para filtros tipo pasa bajo y pasa alto. Normalmente un filtro pasa bajo va a tener sus polos ubicados en la parte derecha, siempre dentro del círculo unitario. La cantidad de polos determinará el orden del filtro, ¿no? Acá este es un filtro de orden 1, este es un filtro de orden 2, este es un filtro de orden 3. En cambio, un filtro pasa alto va a presentar generalmente este plano Z, ¿no? Con sus respectivos polos dentro del círculo unitario, donde en el caso de un primer orden, segundo orden y tercer orden. Acá podemos ver la comparación entre dos respuestas de frecuencia de dos filtros de orden 1 sin 0 y otro con un 0, donde vemos cómo se comparan, ¿no? Este análisis lo podemos hacer fácilmente en MATLAB. Veamos este filtro sencillo de primer orden, donde el valor de A lo vamos a hacer variable para revisar su comportamiento en el plano Z. Entonces acá, por ejemplo, para A igual a 0.6, notamos que el polo está muy bien ubicado dentro del círculo unitario y podemos decir que se trata de un filtro pasa abajo. Si vemos su respuesta en frecuencia, vemos ahí cómo las frecuencias bajas son las que dejan pasar y las frecuencias altas más bien se anulan, ¿no? Si podemos cambiar este valor, digamos a un valor menor, 0.5, 0.3, el polo se mantiene dentro del círculo unitario y la respuesta en frecuencia es esta de acá, ¿no? Si más bien hacemos que el polo sea negativo, o mejor dicho, que A sea negativo, encontramos el polo al lado izquierdo. En este caso, el polo es menos 1.1 y el sistema ya se volvió inestable. Observen que inclusive puede tener respuesta en frecuencia. Puede tener una respuesta en frecuencia, pero lo que es importante notar de que al estar fuera del círculo unitario, ya es inestable. Entonces lo ubicamos con un valor menor y por ejemplo ahí tenemos una respuesta en filtro
en donde es estable, y su respuesta en frecuencia, un filtro pasa alto, te deja pasar frecuencias altas y anula las bajas. Ya, noten que es un filtro bastante sencillo, por lo que la respuesta no es muy selectiva, digamos, tiene una banda de transición bastante grande. Y si analizamos la otra función donde tenemos un filtro de orden 2, acá va a ser interesante jugar con el valor de A, donde vemos que tenemos al ser de orden 2 tenemos dos polos y también dos ceros. Los dos polos están sobre el eje imaginario, ¿verdad? Y podemos modificar el valor de A que afecta al numerador, por lo tanto los polos, cómo se van ingresando, ¿no? Lo que vendría a ser el filtro, que en este caso, ¿qué filtro es? Es un filtro pasabanda, ¿no? Deja pasar frecuencias en una banda de frecuencias, por ejemplo, entre punto 2 y punto 8, está no solamente dejándolas pasar, sino las está amplificando, ¿verdad? Entonces podríamos jugar con aumentar el tamaño de A, fijándonos si el filtro sigue siendo estable, y vemos que el filtro se vuelve más selectivo. Alrededor de pi medios está dejando pasar bastante energía de la señal, o mejor dicho, inclusive amplificándola, ¿no? Si puedo irme, ahí el filtro se ha vuelto inestable, presenta respuesta en frecuencia, pero la salida del filtro va a ser equivocada, ¿no? Entonces, achiquemos un poco más de valor y tenemos otro. Ahí sí, digamos, podemos decir que el filtro es realizable. Bien. Notar que en el caso de este gráfico de aquí se está graficando de menos pi a pi. En cambio, en el MATLAB solo lo estamos graficando de 0 a pi. ¿Ya? Pero es perfectamente simétrico, como podrán ver. Y se supone que la respuesta en frecuencia también es una función simétrica, es decir, para pi hasta pi medio se va a volver a repetir, de pi hasta 2pi se repite esto de acá, y de pi hasta 3pi medios se va a repetir toda esta gráfica y así sucesivamente. Acá tenemos otro ejemplo. Acá el ejemplo que acabamos de ver en MATLAB, nuestro filtro pasabanda alrededor de la banda de pi medios. Noten que en FreqZ lo está haciendo en decibelios, acá está en escala lineal. Otro filtro interesante es el resonador digital, el cual va a tener esta forma, el cual va a tener polos más bien con parte real y parte imaginaria, y que aquí están dados en función al ángulo W0, que casualmente es el ángulo de resonancia del filtro, ¿no? Que puede ser un valor entre 0 y pi, en este caso menor a pi medios, que corresponde por acá, y dependiendo del valor de R, podemos hacer que sea más selectivo o no, ¿no? Un valor grande no es tan selectivo, un valor 0.8 no es tan selectivo como un valor de mayor valor, ese 0.95, que sí lo es. Y así se pueden analizar muchos filtros, otros filtros sencillos, tipo filtro notch, filtro peine, filtro pasatodo, o inclusive un oscilador senoidal. Sugiero revisar el libro de ProAquis para ver las formulaciones y hacer las pruebas en MATLAB. Bien, ahora vamos a proceder a describir el proceso de diseño de los filtros FIR. Notar que el filtro FIR tiene cierta particularidad, ¿no? Su ecuación diferencia es tan solo una sumatoria. Y si observamos bien esta sumatoria, corresponde a la ecuación de convolución, así que de cierta manera los coeficientes B son la respuesta impulsiva. Y por lo tanto la salida del filtro es la convolución de los coeficientes con X. Existen diversos métodos para diseñar filtros FIR. El método a la ventana es el más, digamos, difundido, o el que parte de una teoría que establece esta idea de que podemos usar la transformada de Fourier, donde la respuesta impulsional será la transformada inversa de Fourier de la respuesta deseada. Obviamente entre menos pi hasta pi no más. Entonces con esto se obtiene una aproximación del filtro ideal, en que consiste en sacar una función de transferencia, muestrearla e integrarla entre menos pi a pi.
y con eso se consigue una aproximación. Bueno, acá está el procedimiento, ¿no? La aproximación de nuestra respuesta impulsiva será dada por nuestra respuesta integrada de menos pi a pi, donde conviene aplicarle una ventana. ¿Se acuerdan esas ventanas espectrales? Pues se disminuye el rizado de la banda pasante si es que se aplican ventanas tipo Hamming, Hanning, o sea, se repite toda esa historia. Sin embargo, no es necesariamente la respuesta ideal, ¿no? Acá hay, digamos que la consecuencia por la cual se generan rizados en la banda de paso viene a ser justamente la misma razón por la cual convolucionamos una señal rectangular. Al convolucionar con una señal más bien ventana tipo Hanning o Hamming, ventanas espectrales, se minimizan estos rizados. Pero bueno, con esto no se garantiza necesariamente el filtro de la menor orden, porque al final ese es el objetivo, buscar que el orden del filtro sea el menor siguiendo la respuesta, o mejor dicho, la especificación. Entonces, el algoritmo de Parks-McClellan permite generar el filtro de menor orden usando una técnica que hace que se pueda optimizar este diseño y por lo tanto es el que vamos a usar para obtener el menor orden. El menor orden, o sea, el filtro menos complejo con la menor cantidad de coeficientes. Entonces vamos a hacerlo esto en MATLAB. Digamos que tenemos una especificación del filtro, donde tenemos aquí que queremos una frecuencia de paso de 100 Hz, una frecuencia de atenuación de 200 Hz, o sea, estamos delimitando una banda de transición. Queremos dejar pasar todas las frecuencias que son menores de 100 Hz y vamos a tolerar un rizado de 0.1 decibelios, bastante mínimo, para que se acerque bien a la respuesta unitaria. Y vamos a querer que se atenúen menos 20 decibelios. ¿Ok? Y vamos a usar una frecuencia de muestreo bueno, acá dice 1000 Hz, quería hacerlo con 2000 Hz. Si vayamos a MATLAB, donde está la misma especificación que acabamos de mostrar, la única diferencia es que ahora lo voy a hacer con 2000 Hz. El filtro tiene esta relación y vamos a colocar los datos de rizado en la banda de paso, el rizado en la banda de atenuación en positivo, la frecuencia de muestreo y acá vamos a dar a conocer las frecuencias donde van a estar la banda de transición. Y aquí las dos bandas, la banda de paso, que quiero que tenga ganancia unitaria, y la banda de atenuación, que quiero la ganancia cero, ¿no? Ideal. Eso es lo deseado. Y para hacer esto vamos a hacer uso del algoritmo de Parks-McClellan, en la que primero se hacen un uso de dos comandos. Un comando que se llama firp-pmord, significa Fir Parks-McClellan orden, de menor orden, para el cual requiere 4 parámetros. Uno de ellos es justamente las frecuencias de banda de transición, A, que viene a ser las amplitudes deseadas, D, el vector de lo que queremos, las especificaciones de rizado, tanto en la banda de paso como en la de banda de atenuación, ¿no? Y la frecuencia de muestreo. Entonces, con la ayuda de los comandos firp-mord y firp-pm, vamos a calcular la respuesta, o mejor dicho, los coeficientes B del filtro, ¿no? Teniendo en cuenta los parámetros que hemos escrito, generamos el orden M óptimo, el cual arroja el valor de 30. Significa que usaremos 30 coeficientes. Y luego con el comando freqz revisamos o vemos la respuesta en frecuencia, inclusive en función de la frecuencia de muestreo. Vemos que cumple el requerimiento en el sentido de que todas las frecuencias menores de 100 se dejan pasar, tienen ganancia unitaria, 0 decibelios, y todas las señales mayores a 200 Hz son atenuadas hasta 20 decibelios. Notemos que hay una banda de transición de 0 a 200 Hz. Si quiero revisar qué tan bien me fue con la banda de rizado, podemos amplificar y vemos el rizado que está menor a 0.1 decibelios, ¿verdad? Como lo habíamos pedido.
Y por otro lado vemos también la fase, que es lineal, ¿verdad? Bueno, dentro de la banda pasante es lineal, una recta, pero en la banda de atenuación sigue siendo recta, pero ya no continua, ¿no? Podemos revisar el plano Z, donde vemos los ceros, no tiene polos. Estos 30 polos no necesariamente son de la función de transferencia, porque en realidad no los tiene. Y a continuación vamos a someter a la señal al filtraje, sea 200 puntos y sea la señal, esta señal la que vamos a pasar por nuestro filtro, es una función de seno de 20 Hz y otra coseno de 300 Hz. Es notoria la señal en azul, que está compuesta por dos frecuencias, ¿no? La de 20 Hz, que es la señal lenta, mientras que la rápida se ve la de 300 Hz. Hacemos uso del comando filter y generamos y se genera la señal roja, que es la salida del filtro, donde vemos que notoriamente se ha disminuido la frecuencia alta de 300 Hz. Si más bien cambiamos la atenuación, lo hacemos más atenuada la banda pasante, digamos 60 decibelios, que va a significar pues un filtro más exigente, ¿verdad? En la banda de atenuación. Y con respecto al resultado del filtro, pues tenemos ya prácticamente la señal sola de 20 Hz dibujada en rojo. ¿Y el orden cuál fue? 54. Noten ustedes, hacer el filtro más exigente implica un mayor orden. Y noten que más bien hay un retardo. Tener presente que la señal va a reaccionar pues recién 54 puntos después, porque la fórmula de la ecuación de diferencia implica que se calculen 54 multiplicaciones y sumas. Por lo tanto, eso es lo que ocurre aquí, donde no tenemos señal, ¿verdad? Recién aquí es donde se comienza a generar la señal debido al filtro. Por eso no conviene tener un filtro de un orden muy grande. Veamos otra especificación. Digamos que queremos diseñar un filtro pasabanda. Tenemos dos bandas de transición, una banda de paso con cierto rizado de especificación. Por ejemplo, la primera banda de transición la voy a fijar entre 0 y 200 Hz, la segunda banda de 400 a 500 Hz, la banda de atenuación está entre 200 y 400 Hz. Voy a usar una banda de rizado en la banda pasante de 1 decibelio y una banda de rizado en la banda de atenuación de menos 60 decibelios. Frecuencia muestra 2000 Hz y tenemos la especificación que cómo es que cambia respecto al anterior, ¿no? En el caso del filtro pasabanda, pues tengo que dar a conocer las dos bandas de transición, la de 100 a 200 y la de 400 a 500. En la variable A tengo que colocar cómo voy a hacer, qué va a ser la primera banda. La primera banda es atenuación, la segunda de pasante y la tercera atenuación, de manera ideal 0, 1, 0. Luego en el vector def se coloca la relación lineal, no en decibelios, para eso hacemos estas fórmulas, tanto en la banda de atenuación como en la banda pasante, ¿no? Este vendría a ser realizado en la banda pasante. Analicen ustedes cuál sería la justificación de usar estas fórmulas. Y por otro lado, la banda de atenuación también aquí. Entonces igual operamos con firp-mort con estos argumentos, teniendo también como dato la frecuencia de muestreo, y generamos nuestros valores óptimos. M es igual a 54, creo que no lo he corrido, vamos a correrlo. Entonces, M sale 39 y tenemos nuestros coeficientes B. Y tenemos nuestra respuesta, donde acá sí se ve la banda pasante tiene un rizado un poquito más no tan bonito. Se nota que la banda la banda pasante tiene un rizado hasta 1 decibelios, ¿no? Y luego también el plano Z. Ustedes pueden probar analizando con señales reales qué pasa con el filtro. Bien, eso es todo en esta oportunidad. Nos vemos pronto.